Muchas veces sufrimos dolor de cintura o dolor lumbar bajo o dolor pélvico y no sabemos qué nombre ponerle. Hasta incluso los profesionales de la salud que se dedican a trastornos articulares no tienen idea del diagnóstico, y yo siempre estoy en contra de ponerle un diagnóstico o un rótulo al dolor porque a veces es estigmatizante y no tiene sentido, pero sí tenemos que entender cómo se produjo este dolor, por qué se está sosteniendo en el tiempo y sobre todo cómo desactivarlo. Es por eso que hoy les voy a contar específicamente qué es el dolor o el trastorno sacroilíaco, también llamado sacroileitis. Comenzamos. La articulación sacroilíaca es la unión entre el último hueso de la columna, que es el sacro, ese triangulito, y los coxales. Son los huesos que articulan con la cadera. A ver, esperen que tengo una maqueta, a ver si les sigue. Esto que tengo en la mano es una articulación sacroilíaca, es una pelvis, ¿no? Es como si fuese una persona que les está dando la espalda a ustedes. Este es el sacro y este es el coxal, ¿no? O el hueso ilíaco, y esta ya es la cadera, que sería acá el comienzo de la pierna. Ahora, ¿por qué nos puede doler acá? El dolor es ahí, exactamente. Es en la articulación, en la unión entre la columna y la pelvis. Y esto tiene que ver muchas veces, sobre todo, con un bloqueo articular. Y como les decía al principio, sobre todo profesionales de la salud que se dedican a tratar este tipo de dolores, no le encuentran la vuelta. No pueden solucionarlo o lo mejoran, pero la gente va y vuelve con dolor. Entonces, ¿por qué es un dolor tan particular? Y sobre todo tan invalidante y hasta incluso que nos asusta mucho. Esta es una de las particularidades que tiene este dolor sacroilíaco, que generalmente se siente como un puntazo, ¿no? Es un cuchillazo que se nos clava y quedamos inmovilizados. Y automáticamente pensamos que los antiinflamatorios, analgésicos o los corticoides van a ser una solución, y no es así. De hecho, todo lo contrario. Si nosotros vamos a pensar que tapando el síntoma o el signo vamos a mejorar toda la patología, se equivocan y por muy lejos. Cuanto más enmascaremos el problema, más lo vamos a cronificar y después va a ser más difícil desactivarlo. Lo primero que tienen que entender es que la pelvis es una situación muy compleja que tiene que tener muchísima movilidad y sobre todo armonía articular. Si nosotros tenemos un bloqueo en uno de los dos ramales, porque como les comento, la pelvis tiene de un lado y también del otro, que acá no está, porque no está graficado, pero acá viene el otro coxal. Entonces, esto nos tiene que servir para caminar, para correr, para agacharnos y sobre todo para las actividades de la vida diaria más sencillas, como pueden ser higienizarnos, bañarnos, vestirnos. Si nosotros no podemos ni siquiera agacharnos, no vamos a poder mejorar, y sobre todo esto empieza a generar rigidez. ¿Y por qué? ¿Cómo podemos identificar que se trata de una sacroileitis y no es, por ejemplo, un lumbago o una lumbalgia o una ciatalgia, una ciática? Porque muchas veces pasa lo que les comentaba cuando empecé el video, ¿no? Que vamos a un profesional de la salud, nos revisa y nos dice, listo, lumbago. Bueno, tratamiento, 5 inyecciones de corticoides. ¿Esto va a solucionar el problema? No, de ninguna manera. De hecho, como les decía, lo va a cronificar y va a fibrosar, es decir, va a rigidizar todos los tejidos y posteriormente va a ser mucho más difícil curarnos. Y entonces, ¿cómo nos damos cuenta de que se trata de un dolor sacroilíaco o también llamado sacroileitis, así se llama, y no es otro problema? Sobre todo por 3 características principales. Primero, a la mañana. Cuando nos levantamos de la cama, o mejor dicho, cuando intentamos levantarnos de la cama, ya sabemos que tenemos el cuchillo clavado. Es decir, tenemos un puntazo ahí en donde empieza la pelvis, donde sería arriba del glúteo y abajo de la columna lumbar. Ahí, sobre todo de uno de los dos lados, vamos a tener un puntazo. Después nos acercamos a la pileta para lavarnos la cara, para lavarnos los dientes, y no nos podemos doblar. Entonces ahí tenemos ya el segundo signo, que tiene que ver con que no nos podemos plegar hacia adelante. Y lo tercero es lo que les comentaba antes, que tiene que ver con la angustia, por una cuestión bastante compleja que tiene que ver con la función digestiva, del intestino, de los órganos, tanto genitales, en la mujer también, en la cuestión del útero, con los ovarios, el piso pélvico, el suelo pélvico, el periné. Todo esto genera que un dolor sacroilíaco nos genere mucho miedo, porque es una alerta muy grande que, de manera arcaica y evolutiva, en nuestro cerebro significa que si llegamos a estar bajo peligro de vida, no nos podemos escapar porque no tenemos una buena movilidad. Entonces, rigidez,
dolor bastante extremo y miedo, angustia o hasta incluso depresión. Y si ustedes están empezando a identificarse con estos signos y síntomas, bueno, ya pueden empezar a entender que se trata de un bloqueo pélvico y es donde tenemos que ir para atrás. Y acá tengo muchas buenas noticias y una mala. La mala, que vamos a empezar por la mala, es que solos o solas no lo van a poder solucionar. Es decir, no existe una forma, por lo menos que yo conozca, y los invito, sobre todo a profesionales de la salud, que puedan dejar en los comentarios cuáles son ejercicios, movimientos, estiramientos, algo que solucione el bloqueo pélvico, pero vamos a necesitar a una persona que nos destrabe. ¿Y por qué hablo de destrabar? Porque también uno dice, pero que la pelvis se puede trabar, y sí, no es una cuestión literal, pero sí se puede bloquear. Como les comentaba, la pelvis la utilizamos absolutamente para todo porque es el tren medio, es el centro del cuerpo, es la intersección de muchísimas cadenas musculares, cruzadas, anteriores, posteriores, laterales, todo absolutamente pasa a través de la pelvis. Nosotros somos una X. Si nos miramos, somos una X. Y esto hace que todo transcurra por la pelvis. Por lo cual, cuando quizá hicimos un mal movimiento, un mal esfuerzo, hicimos algo que sabíamos que no teníamos que hacer, o eventualmente tenemos un poco de artrosis, osteoporosis, osteopenia, tenemos generalmente trastornos articulares y dolores, tenemos una mala alimentación, un poco de sobrepeso, esa barriga un poco excesiva que genera un contrapeso con un efecto palanca en la cintura, no dormimos bien de noche, tenemos sueño entrecortado, tenemos mucho estrés, sobre todo laboral, en el cual es pernicioso y no podemos mejorar y esto ya nos hace daño, no tenemos una buena gestión emocional de los problemas que estamos quizá transitando, todo esto empieza a generar tensiones que eventualmente, incluso y sobre todo con un golpe, ya sea una caída o hasta incluso la vez pasada atendí una persona que iba con el auto, con el coche y pasó un pozo, un bache y eso le repercutió. Con ese movimiento ya seguramente se va a bloquear uno de los dos lados del cuerpo. Volvemos acá a la maqueta. Ya dijimos que tenemos lado izquierdo, lado derecho y generalmente, muy generalmente, se bloquea uno de los dos lados, una de las dos articulaciones sacroilíacas. Y cuando esto ocurre, probablemente nos va a doler del lado contralateral, es decir, si se bloquea el lado izquierdo, nos va a doler el lado derecho y viceversa. ¿Y por qué? La pregunta automáticamente que me tendrían que estar haciendo ustedes es, ¿por qué si tengo bloqueado el lado derecho, me va a doler el izquierdo? Y viceversa. Bueno, porque cuando una articulación no se mueve, se compensa del otro lado. Y si se compensa, ese lado se va a mover mucho más y se va a irritar mucho más. Pero esto no termina acá. Como si ya no fuera suficiente, cuando esto ocurra, del lado donde va a existir la hipermovilidad, es decir, donde se va a compensar y se va a mover por demás, se suele generar un espasmo muscular. Es decir, los músculos se van a contracturar para poder limitar un poco y asistir a esta compensación porque se está generando un desgaste extra. Y esa contractura refleja que es algo saludable, es algo fisiológico. O sea, no tenemos que andar tomando miorrelajantes o haciéndonos masaje fuerte, porque si nosotros liberamos esta contractura, es lo peor que podemos hacer. Estamos levantando un mecanismo de protección propio del organismo que necesita estar ahí para contener y sostener todo lo que está haciendo de más. Entonces, muchas veces vamos a lo mejor a un terapeuta, ya sea un masajista o cualquier terapeuta que trabaje con las manos, y le decimos que nos dé fuerte ahí porque lo que tenemos es una contractura. Y la contractura es lo que nos está manteniendo a salvo. No lo hagan. O tomamos medicación y relajamos todo por fuerza bruta y esto va a ser mucho peor. No lo hagan. Lo que sí tenemos que hacer es una evaluación. Y acá es donde les comentaba la mala noticia de antes, que necesitamos a un terapeuta que sepa y que tenga experiencia. En realidad no es una mala noticia, a ver, es algo razonable, ¿no? Cuando una persona tiene un problema, tiene que ir al profesional que le toca en todos los ámbitos de la vida y este no escapa a esa situación. Si nosotros necesitamos desbloquear o rearmonizar la pelvis, ni más ni menos, que es una estructura muy grande como les comentaba, necesitamos sobre todo a un fisioterapeuta que haga una técnica que se llama osteopatía o que sobre todo sepa trabajar con las manos identificando dónde está el bloqueo y a lo mejor con una manipulación de quiropraxia, con alguna manipulación miofacial, trabajando toda la región visceral porque, y ahora les voy a contar también qué es lo que tenemos que hacer para fortalecer la pelvis
y que ya lo voy anticipando, que tiene que ver con la región anterior del cuerpo, pero tenemos que trabajar con el osteópata o con el profesional que nos trabaje con la mano toda la región visceral, porque como les comentaba, el intestino está en contacto permanente, está en contacto íntimo con la columna, los órganos genitales, el piso pélvico, el periné, todo esto junto con los músculos de la pelvis, que muchas veces lo vemos como una cuestión estética, hay una cantidad de músculos impresionantes que sostienen la pelvis y eso también puede fallar. Entonces, si no podemos trabajar el sincronismo de estos músculos pelvitorocanterios se llaman, vamos a tener dolor perpetuo. Una vez que ya pudimos solucionar este bloqueo pélvico, una vez que recuperamos la armonía articular de toda la pelvis, nos tenemos que dedicar específicamente a dos cosas indispensables, porque si no el dolor puede volver. Una tiene que ver con la plasticidad, con la elasticidad de todos los tejidos blandos, incluyendo las articulaciones. Y por otro lado, necesitamos fortalecer. Y cuando hablo de fortalecer, no les estoy diciendo que solamente tenemos que fortalecer los músculos de los glúteos o de la pelvis. Tenemos que fortalecer sobre todo los músculos del abdomen, ¿no? La parrilla abdominal. También necesitamos fortalecer todos los músculos posteriores de la espalda, de la columna, de todo lo que tiene que ver con la región posterior, pero también necesitamos fortalecer los miembros inferiores, tanto anterior, posterior, inferiores y superiores. Necesitamos tener las 4 cadenas totalmente fortalecidas y compensadas, porque si no, esto va a volver a pasar como pasó en primera instancia. Entonces, desbloqueamos, rearmonizamos la pelvis, después generamos plasticidad y elasticidad y posteriormente fortalecemos todo lo que tiene que ver con el core, el tren medio. A partir de acá, lo que podemos utilizar es, primero, alimentación consciente. Si nosotros comemos mal, no vamos a tener la capacidad de regenerar todas las estructuras articulares y blandas del organismo y sobre todo de la pelvis. Por otro lado, necesitamos descansar, dormir de noche. El único momento en el cual se regeneran los tejidos, incluyendo los articulares, es por la noche, cuando dormimos de manera profunda y reparadora. La palabra lo dice sola. Finalmente, tenemos que tener una buena gestión del estrés, porque si no, esto nos va a afectar toda la conexión con el intestino, esto nos va a dar malas digestiones, va a inflamar el colon y esto va a inflamar la articulación sacroiliaca directamente. Y finalmente, los suplementos. No podían faltar y realmente hay suplementos específicos. Primero, para mejorar lo que tiene que ver con el tracto digestivo más inferior, más distal, como puede llegar a ser la glutamina o L-glutamina, que es para cerrar barreras. También podemos utilizar probióticos, prebióticos, simbióticos, paraprobióticos. Tenemos que entender cómo está nuestra microbiota para poder nutrir esa familia de microorganismos y no tener digestiones ni pesadas y no tener ni constipación ni diarrea, ¿no? Tenemos que tener una armonía digestiva acorde, porque si no, tanto un colon irritable como cualquier patología del intestino va a repercutir en la pelvis. Y por otro lado, necesitamos fortalecer las articulaciones. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, el colágeno no podía faltar. ¿Pero qué colágeno? El colágeno hidrolizado, porque si no, es una proteína muy pesada, pero tengan en cuenta que hay bacterias del intestino que nos pueden robar el colágeno o hasta incluso nos pueden confundir. Si tenemos algún tipo de confusión molecular, podemos atacar el propio colágeno de la articulación sacroiliaca, así como lo escuchan, ¿eh? Y bueno, por otro lado, podemos utilizar la glutamina, los péptidos, tanto péptidos de osteoblastos como péptidos de cartílago. También podemos utilizar el sulfato de condroitina, el silicio. El silicio es un mineral espectacular para mejorar las articulaciones de todo el cuerpo y sobre todo las que tienen mucha fricción, como es el caso de la articulación sacroiliaca. También el MSM, o metilsulfonilmetano, que va a potenciar todo lo demás. Después, bueno, podemos utilizar la vitamina C, la vitamina E, la astaxantina, todos los antioxidantes, estos que les nombro, son muy potentes para sobre todo poder recambiar células y tener energía para reconstruir nuevas células. Y por último, no podía faltar la número 1 de todas las vitaminas, sobre todo a nivel articular, que tiene que ver con una prohormona. Ustedes ya la conocen, es la vitamina D, pero sobre todo la vitamina D3 en combinación con la vitamina K2. Estas, tomadas con agua y un poquito de aceite de oliva, va a hacer que se absorba bien, que fortalezca todos los huesos y las articulaciones y finalmente nos podamos olvidar del dolor sacroilíaco o sacroileitis, que nos pincha ahí en el glúteo, en la nalga o en la cintura. Espero que les sirva, espero que les guste y nos vemos la próxima.